Ella no se alejó porque no era suficiente. Se alejó porque no vibrabas con fuerza. Tu voz, tu mirada, tu cuerpo, todo hablaba de duda, no de decisión. En un mundo donde los hombres quieren gustar, el verdadero poder está en quien no lo necesita. El que no mendiga atención, la atrae. El que no teme estar solo, impone presencia. Y tú puedes convertirte en uno de ellos, no desde la ansiedad, sino desde el dominio, no desde el miedo, sino desde la verdad. Aquí no fingimos confianza, la construimos desde la raíz, desde el rechazo, desde ese punto donde el dolor ya no se esquiva, se transforma. Bienvenido a Corazón Estoico Moderno. Muchos hombres preguntan, ¿cómo puedo ser más atractivo? Pero lo que realmente deberían preguntarse es, ¿cómo puedo ser más presente? Porque el atractivo real no nace del físico, ni del dinero, ni del estatus. Nace de la profundidad con la que habitas tu propio cuerpo, de la calma en tus ojos, del silencio en tu energía. Marco Aurelio decía, el alma se tiñe del color de tus pensamientos, y ese color, aunque no lo creas, se ve en tu rostro, en la tensión de tu mandíbula, en cómo te sientas, en cómo escuchas, en cómo no necesitas hablar para que otros sientan tu presencia. El hombre que cultiva el estoicismo no busca gustar. Se convierte en alguien tan alineado consigo mismo, tan centrado, que deja de buscar y empieza a atraer. No por sus palabras, sino por su energía. No por lo que ofrece, sino por lo que ya es. La psicología de la atracción nos lo confirma. Lo que más seduce no es lo que haces, sino cómo lo haces. Es tu ritmo, tu pausa, tu mirada que no parpadea cuando hay tensión. Es tu capacidad de sostener el silencio sin miedo. Es ahí donde el deseo florece, no en el ruido, sino en la contención. Epicteto lo resumía con brutal precisión. El deseo y la repulsión no deben dominarte, porque un hombre que no domina sus impulsos proyecta inseguridad, y esa inseguridad no se puede ocultar. El sudor en las manos, las palabras rápidas, el exceso de risa. Todo eso grita, no soy dueño de mí. Pero cuando controlas tu mente, controlas tu lenguaje corporal, y cuando controlas tu lenguaje corporal, controlas la percepción. La atención femenina no se gana, se magnetiza, y ese magnetismo nace cuando tu respiración es tu aliada, cuando tus pensamientos son escudos, cuando tu cuerpo no tiembla ante el juicio. Séneca enseñaba que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto va. Y tú, si no sabes quién eres, cualquier mirada puede hacerte dudar. Pero si tienes un norte, si tienes una visión, tu simple presencia silencia cualquier duda. Esto no se trata de parecer fuerte, se trata de ser fuerte, no desde la prepotencia, sino desde la virtud. El hombre estoico no reacciona, responde. No forcejea por validación, se basta con su coherencia. Y esa coherencia es lo que hace que otros lo sigan, incluso sin hablar, porque el que domina su mente, domina la atención, y el que domina la atención, seduce sin esfuerzo. Observa a un hombre que no necesita impresionar, no interrumpe, no se justifica, no se agita cuando alguien lo cuestiona, porque sabe que su valor no está en lo que dice, sino en cómo se sostiene. Esa estabilidad emocional es el perfume invisible que las mujeres más perceptivas detectan al instante. La atracción no se trata de convencer, sino de transmitir una sensación. Y esa sensación nace del dominio. Cuando caminas como si supieras quién eres, sin importar quién te está mirando, creas un campo magnético. Tu sola presencia comunica, no me vendí, no me doblegué, estoy completo. Y eso, en un mundo de hombres ansiosos, escasos y reactivos, es poder puro. La energía masculina se expresa mejor en el silencio que en el ruido, en la mirada que no tiembla, en la espalda erguida, en el momento donde todos buscan atención y tú eliges observar. Esa elección, aunque parezca pequeña, cambia todo, porque la energía se siente, se huele, se percibe. Cuando un hombre vive desde la filosofía estoica,
su respiración se vuelve templo, su rutina, disciplina, y su energía, espada invisible. No grita, no se impone, pero nadie puede ignorarlo. Esto es lo que las mujeres sienten cuando dicen que alguien tiene algo. Ese algo no es magia, es raíz, es estructura interna, es haber caminado por el fuego y no haber perdido el alma, es haber sido rechazado y aún así mantenerse con dignidad. Y ese tipo de presencia no se crea con frases de conquista, se crea en la forma en que te levantas cuando nadie te ve, en la forma en que te hablas cuando fallas, en la forma en que enfrentas el deseo sin convertirte en esclavo de él. Porque la verdadera seducción nace del hombre que no necesita seducir, del que está tan lleno por dentro que no busca completarse afuera. Ese es el núcleo del atractivo estoico. No se basa en el esfuerzo, se basa en el ser. Un hombre no se transforma cuando memoriza teorías, sino cuando encarna principios, cuando en vez de reaccionar con rabia, respira, cuando en vez de perseguir, espera, cuando deja de buscar fuera lo que solo puede construirse dentro. Y esa construcción interna tiene un precio. Requiere renunciar al ego que quiere gustar, al niño herido que quiere aprobación. Porque el estoicismo no te convierte en un robot sin emociones, te convierte en un guardián de tu energía. ¿Te han dicho que eres demasiado intenso? Tal vez es porque aún no sabes cómo canalizar esa intensidad. La buena noticia es que esa intensidad, bien dirigida, se convierte en carisma, en magnetismo, en una fuerza que no busca, pero que todos notan. No se trata de volverte a alguien frío, se trata de volverte a alguien selectivo. No se trata de dejar de sentir, se trata de sentir con dirección, de mirar con profundidad, de tocar con presencia, de hablar cuando las palabras nacen del centro, no del miedo. Cuando entiendes esto, ya no te quiebras cuando no gustas, porque sabes que tu valor no se mide por la respuesta del otro, sino por tu propia coherencia. Y esa coherencia, aunque no la grites, grita sola, porque al final, el hombre que impacta no es el que más habla, sino el que más presencia transmite. Y eso, hermano, se entrena, se cultiva, se forja con fuego interno. No es carisma barato, es temple, es virtud vivida. Y si puedes sostener eso, nadie podrá ignorarte. Y si llegaste hasta aquí, es porque dentro de ti ya despertó algo que no podrás volver a ignorar jamás. Esa chispa es tu naturaleza esperando ser recordada. Hay una escena que se repite más de lo que imaginas. Un hombre ve a una mujer que le atrae y se paraliza. Su mente se llena de ruido, de frases vacías, de dudas. No actúa desde el presente, actúa desde la necesidad. Y eso se nota, porque la atracción no es lo que dices, es desde dónde lo dices. Ahora imagina otro escenario. El mismo hombre, la misma mujer, pero esta vez él camina lento, no por inseguridad, sino porque no tiene prisa. Su mirada es directa, sin ansiedad, su energía no suplica, propone. Y cuando habla, no pregunta si es suficiente, simplemente expresa una verdad. Ella lo siente, y no entiende por qué, pero algo en su cuerpo reacciona. Eso es lo que hace la diferencia, no el contenido, sino la intención. Y esa intención nace de los hábitos que entrenas día tras día. Porque ser magnético no es un don, es una consecuencia. Una consecuencia de observarte, de refinarte, de corregirte cuando aún nadie te está mirando. Aquí van 3 momentos clave que transforman un encuentro superficial en uno inolvidable. Frase de conexión profunda. ¿Te pasa que a veces estás rodeada de gente, pero te sientes sola igual? No se dice por decir, se dice cuando notas que ella está un poco distraída, desconectada, y lo dices con una voz baja, casi confesional, porque no buscas respuestas, buscas resonancia. 2. Frase de desafío emocional. Puedes engañar a muchos con esa sonrisa, pero no a mí. No es arrogancia, es intuición. Es mostrarle que no la ves solo por fuera, que percibes su máscara y también lo que hay debajo. La clave está en mantener el contacto visual, sin sonreír,
dejando que la tensión hable. 3. Frase de desenlace abierto. No sé si esto termina en algo, pero sé que me gusta este momento. Con esta frase no impones un resultado, validas el presente. Y al hacerlo, creas un espacio donde lo impredecible puede florecer. Ella siente que no estás empujando, estás sosteniendo. Pero estas frases, dichas por un hombre ansioso, pierden toda su fuerza, porque la atracción no está en las palabras. Está en el cuerpo, en cómo ocupas tu espacio, en cómo respiras cuando hay silencio, en si necesitas impresionar o simplemente disfrutar. Hay una historia real que lo ilustra todo. Un alumno me escribió: estaba en un bar, vi a una mujer increíble, me acerqué y le dije que tenía una energía muy distinta al resto, y me miró sorprendida, pero no fue por la frase, fue porque lo dije sin nervios, como si estuviera hablando con alguien que ya conocía. Ese mismo alumno, meses antes, era el típico que analizaba todo, que ensayaba frases frente al espejo, que sudaba solo con imaginar el rechazo, que cambió su enfoque, dejó de buscar controlar la respuesta y empezó a entrenar su estado interno, empezó a vivir desde el presente, desde el cuerpo, desde la respiración, y eso se siente. Si estás sintiendo que esta filosofía te está abriendo los ojos, suscríbete a Corazón Estoico Moderno, porque aquí no venimos a ser uno más del montón, venimos a destacar desde la profundidad, porque el hombre estoico no necesita manuales de conquista, necesita claridad, necesita valentía emocional, necesita dejar de esconder su deseo y empezar a sostenerlo, mirarlo sin vergüenza, y no actuar desde la carencia, sino desde la elección. Eso significa que antes de abrir la boca, ya estás comunicando. Tu manera de entrar en un lugar, tu forma de saludar, la pausa antes de responder. Todo eso grita, todo eso seduce, o te aleja. Cuando te entrenas en estoicismo, entrenas tus nervios, tu impaciencia, tu ansiedad. Y cuando ellas sienten eso, sienten a un hombre que se sostiene, incluso cuando no lo eligen. Y eso, en un mundo de hombres que se quiebran por dentro ante el rechazo, es algo magnético. Ella no necesita saber si ganaste o perdiste. Necesita sentir que tú ya eres completo, que tu valor no depende de si ella responde o no, que tu mundo interno ya está lleno, sin que ella tenga que completarlo. Y ese tipo de hombre no se olvida. En otra ocasión, un hombre me contó cómo perdió una conexión increíble por una sola cosa, reaccionó con miedo. Ella lo provocaba emocionalmente. No porque fuera cruel, sino porque quería saber si podía sostener la tensión sin quebrarse. Él, en vez de mantenerse firme, trató de agradar. Y en ese momento, algo se rompió. Porque las mujeres, a nivel inconsciente, buscan eso. Un centro firme. No alguien que las controle, sino alguien que no pierda el control. No un actor, sino un hombre real que no necesita pedir permiso para desear. Haz un experimento durante una conversación, guarda silencio 3 segundos antes de responder. Observa cómo se amplifica la tensión. Ese silencio vale más que 1000 frases bien memorizadas, porque no estás rellenando espacio, estás sosteniendo presencia. Otro hábito transformador. Observa tu postura cuando nadie te ve. ¿Estás encorvado o estás firme, aunque estés solo en casa? Porque tu cuerpo es tu primera narrativa. Antes de que hables, ya estás hablando. Y por último, ¿cómo tratas a otros hombres cuando estás con una mujer? ¿Criticas para parecer más fuerte? Si haces eso, estás compitiendo desde la carencia. El hombre que sabe lo que vale no necesita rebajar a nadie. Recuerda esto, no se trata de hacer más, se trata de ser más presente, más verdadero, más dueño de ti. Y si logras sostener esa energía, el mundo empieza a girar distinto a tu alrededor. Hay hábitos que no solo te restan valor, te hacen invisible ante los ojos de las mujeres. Y lo peor es que la mayoría de los hombres los repite sin darse cuenta.
no porque sean débiles, sino porque están desconectados de sí mismos. Porque nadie les enseñó que el deseo femenino no responde a las palabras, sino a la energía. Aquí van los primeros 6 hábitos que, si no los corriges, te seguirán saboteando una y otra vez. Hábito 1. Justificarte constantemente. Cada vez que explicas por qué hiciste o no hiciste algo, estás gritando que no confías en ti. No necesitas explicar cada decisión. Basta con hacerla y sostenerla. Porque el hombre que se explica todo el tiempo transmite inseguridad, aunque sus intenciones sean buenas. Hábito 2. Sobrecompensar con regalos o detalles. Dar no es el problema. El problema es dar para agradar, para ser aceptado, para ganar puntos. El deseo no se compra con flores, se gana con energía. Una mirada segura dice más que 1000 cenas caras. Si das, hazlo desde la abundancia, no desde la ansiedad. Hábito 3. Hablar mal de otros hombres. Cuando criticas a otros para parecer mejor, demuestras que compites desde el miedo. Un hombre estoico no necesita aplastar a nadie, su sola presencia ya basta. El que es realmente fuerte no necesita gritarlo. Hábito 4. No mirar a los ojos. Evitar la mirada es uno de los gestos más comunes y más destructivos, porque la mirada es un espejo de tu presencia. El que no puede sostenerla, tampoco puede sostener la tensión. Y el deseo nace en la tensión, no en la comodidad. Hábito 5. Buscar aprobación constantemente. Preguntar, ¿está bien lo que dije? ¿Te gustó? ¿O crees que soy suficiente? Son señales de un niño, no de un hombre. El deseo no se activa con inseguridad, se activa con convicción. Y la convicción no se dice, se siente. Hábito 6. Hablar de más. Llenar cada silencio con palabras te hace ver nervioso, inseguro, incapaz de sostener el momento. A veces, lo más seductor que puedes hacer es quedarte callado, porque cuando no tienes miedo al silencio, proyectas una calma que se siente. Estos hábitos, aunque parecen pequeños, construyen o destruyen tu presencia. Y no se trata de fingir que no los tienes. Se trata de detectarlos y corregirlos, de enfrentarlos con humildad, pero también con fuerza. La próxima vez que estés con una mujer, observa, ¿estás tratando de agradar o estás siendo tú? ¿Estás cuidando cada palabra o estás conectado con tu verdad? Porque ella no está escuchando solo lo que dices. Está sintiendo desde dónde lo dices. La energía masculina no busca perfección, busca autenticidad. Un hombre con cicatrices, pero con integridad, vale más que 1000 que intentan parecer impecables. La autenticidad es cruda, a veces incómoda, pero siempre magnética. Corrige estos hábitos no por ellas, sino por ti, porque mereces vivir desde la presencia, no desde la ansiedad, porque mereces mirarte al espejo y sentir orgullo, no vergüenza, y porque cuando tú cambias tu centro, todo a tu alrededor empieza a cambiar también. Imagina que estás en una cita. Todo parece ir bien, pero sin darte cuenta, comienzas a justificar por qué te vestiste así, por qué elegiste ese lugar, por qué no tienes aún el coche que querías. En tu mente estás mostrando transparencia, pero en su cuerpo, ella está sintiendo que tú mismo dudas de ti. No es lo que dices, es lo que proyectas. Y lo peor es que muchos hombres creen que ser vulnerables es hablar de sus miedos. Pero no se trata solo de hablar, se trata de cómo lo haces. La verdadera vulnerabilidad no es llorar por aceptación, es mostrarte completo, con tu sombra incluida, sin esperar que eso te dé puntos extras. El que necesita aplausos por ser sincero, no está siendo vulnerable, está mendigando validación. El hombre que ha trabajado su estoicismo, entiende que no necesita eliminar sus errores para ser digno. Necesita integrarlos, y desde ahí mirar a los ojos sin culpa. Habitar su historia sin esconderla. Eso es atractivo, porque es raro, porque es real. Cuando dejas de justificarte, cuando dejas de hablar por hablar, cuando te atreves a sostener el silencio, algo cambia en tu energía. Ya no proyectas urgencia,
proyectas dirección, ya no pareces perdido, pareces enfocado, y eso, para una mujer que busca conexión, es irresistible. He visto hombres transformar su presencia solo con un cambio de hábito. Uno dejó de enviar mensajes buscando respuesta inmediata. Otro dejó de regalar cosas caras sin sentido. Otro comenzó a entrenar su mirada frente al espejo. Y todos ellos, al poco tiempo, comenzaron a recibir un tipo de atención diferente, más profunda, más interesada, no por lo que hacían, sino por lo que emanaban. Porque, repito, la atracción no es lo que haces, es desde dónde lo haces, y ese desde dónde lo define tu mundo interno. Cada vez que repites uno de estos hábitos, estás enviando un mensaje silencioso. No estoy listo. Y ese mensaje no se corrige con frases aprendidas, se corrige con transformación real, con trabajo interno, con rituales diarios que te recuerden quién eres y quién decides no volver a ser. Y si al leer esto te duele, es buena señal, porque el dolor no es enemigo, es señal de que algo dentro de ti quiere despertar. Y ese despertar no es para gustarle a ella, es para volver a gustarte a ti. Hazte esta promesa, que no volverás a traicionarte por agradar, que no vas a negociar tu verdad por atención, que si una mujer se queda, será porque vio en ti algo que no se puede actuar, algo que no se puede fingir, algo que se entrena en el silencio, en la disciplina, en la coherencia emocional y espiritual diaria, sin máscaras, sin excusas, porque si tú no te respetas, nadie lo hará por ti. Hay hábitos que no solo te vuelven invisibles, te hacen perder el respeto silencioso que una mujer puede sentir por ti. No son errores grandes, son pequeñas grietas que con el tiempo colapsan tu presencia. Y lo más peligroso, muchos hombres creen que son normales, que están bien, que son parte de ser un buen tipo. Pero no, son veneno lento, y si no los cortas desde la raíz, van a seguir robándote fuerza, atracción y claridad. Aquí van los hábitos 7 al 12. Hábito 7. Disculparte por tener deseo. Hay hombres que cuando muestran interés, lo hacen pidiendo permiso. Perdón si parezco intenso. No quiero incomodarte, pero como si su energía fuera algo sucio. El deseo no es un pecado, es una fuerza. El problema no es querer, es no saber sostener lo que quieres. El hombre magnético no pide disculpas por su presencia. Hábito 8. Reír cuando no tienes ganas, la risa nerviosa, la sonrisa forzada, el jajaja automático para caer bien. Cada vez que haces eso, estás desconectándote de tu centro. No tienes que reír para ser aceptado. La risa que nace del miedo no genera atracción, genera desconfianza. Hábito 9. Ceder en todo para evitar conflicto. Muchos creen que ceder es ser maduro, pero cuando lo haces por miedo a incomodar, no es madurez, es sumisión. Una relación sin fricción real no tiene profundidad. Y un hombre que no puede sostener su opinión con firmeza, aunque sea en desacuerdo, pierde su columna. Hábito 10. Hacer demasiadas preguntas personales. Crees que estás mostrando interés, pero en realidad estás interrogando. Las preguntas profundas tienen su momento, pero si las usas para llenar vacíos o impresionar, terminas pareciendo desesperado por conectar. Observa primero, siente el ritmo. No invadas su mundo con ansiedad. Hábito 11. Hacerte el interesante. Hablar de tus logros, tus viajes, tus ideas brillantes sin que te los hayan pedido. El hombre que necesita demostrar cuánto vale, en realidad duda de su valor. El estoico no necesita convencer, solo necesita ser. Y esa autenticidad se siente. Hábito 12. Depender de su validación emocional. Si tu estado interno cambia según cómo ella te trata, estás perdido. Un día feliz, otro en crisis. Un mensaje te eleva, su silencio te destruye. Eso no es amor, es adicción. Y esa adicción, aunque la disimules, se percibe. Ella siente cuando no eres tu propio centro. Estos hábitos no solo te alejan de ella, te alejan de ti, de tu núcleo, de tu eje, de ese lugar interno
donde vive tu verdad. Y si no cortas con ellos, seguirás sintiendo que no entiendes por qué, aunque lo haces todo bien, no genera impacto. Porque no es hacer lo correcto, es ser desde el lugar correcto. ¿Sabes qué tienen en común estos hábitos? Todos nacen del miedo, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente, miedo a estar solo. Y ese miedo no se elimina fingiendo confianza, se elimina entrenando presencia, respirando diferente, caminando diferente, decidiendo diferente. He trabajado con hombres que repetían todos estos hábitos, y cuando los soltaron, no solo cambiaron sus relaciones, cambió su energía, cambió su postura, cambió su lenguaje no verbal, empezaron a atraer sin esforzarse, porque lo que antes era ansiedad, ahora era poder. Uno me dijo, antes creía que tenía que demostrar algo todo el tiempo, hoy sé que mi presencia es suficiente, y si no lo es, no me interesa convencer. Eso es libertad, eso es masculinidad integrada, y eso es lo que te vuelve inolvidable. Corrige estos hábitos desde hoy, no porque quieras manipular el deseo de alguien, sino porque estás cansado de traicionarte, porque estás listo para ser tú, sin disfraces, y porque no necesitas probar tu valor, solo necesitas recordar quién eres. Haz este ejercicio ahora mismo, repasa tu última conversación con una mujer que te atraía. ¿Reíste más de lo que sentías? ¿Diste explicaciones que nadie pidió? ¿Te fuiste sintiendo que diste más de lo que recibiste? Si la respuesta es sí, es hora de ajustar, porque estos hábitos no te están robando una oportunidad romántica. Te están robando tu identidad. Hay un momento en que el hombre cansado de fingir explota por dentro. No puede más con la máscara, se siente agotado de ser correcto, simpático, educado y aún así ignorado. Y ese es el momento perfecto para renacer, porque cuando el personaje cae, el hombre verdadero aparece. Una mujer puede sentir cuando estás operando desde el miedo. Tu cuerpo se tensa, tu voz sube de tono, tus ojos evitan el contacto, y aunque digas cosas inteligentes, aunque tengas buen estilo, aunque tengas un buen trabajo, ella no responde, porque no es lo que ofreces, es cómo lo entregas. Y ese cómo se entrena. El estoico moderno no busca parecer interesante, busca ser íntegro, no finge calma, la cultiva, no aparenta presencia, la entrena, no busca ser magnético, busca ser coherente, y desde esa coherencia, la atracción se vuelve inevitable. Recuerda, tu valor no sube al editarte, sube cuando te sostienes, tú, firme, respirando con tu verdad. Tal vez te diste cuenta, no hablamos de mujeres, hablamos de ti, porque lo que realmente atrae no es la estrategia, es la transformación, no es el gesto ensayado, sino la coherencia encarnada. Un hombre que se elige a sí mismo todos los días, sin necesidad de demostrarlo, se vuelve inevitable, no por arrogancia, sino por presencia, no por gritar lo que vale, sino por no negociar su verdad. La mayoría de los hombres vive como hojas al viento, reaccionando, complaciendo, sobreviviendo. Pero hay otro camino, el camino del que respira antes de hablar, del que observa antes de actuar, del que se contiene y en esa contención impacta. Imagina caminar por la calle sin necesidad de mirar a los lados, porque sabes que todo lo que necesitas ya lo llevas dentro. Esa energía no se improvisa, se forja, se entrena. Es el resultado de pequeñas decisiones tomadas con fuerza, una y otra vez. Tu mirada no cambia por accidente, cambia cuando dejas de traicionarte, cuando te paras firme frente a ti mismo, cuando te haces responsable de tu deseo, tu rabia, tu impulso y los conviertes en dirección. Y ahora, si llegaste hasta aquí, te propongo un reto estoico. 7 días, 7 actos de presencia. No expliques nada que no te pidan, habla menos, observa más. Mantén la espalda recta incluso cuando estés solo. Mira a los ojos y no bajes la mirada. Respira lento cuando sientas ansiedad. No pidas validación y sobre todo, decide quién eres y sosténlo. Haz esto durante una semana. Y observa cómo cambia tu energía, cómo te perciben,
¿Cómo caminas? Porque la transformación no ocurre en el ruido, ocurre en el silencio, no ocurre en el deseo de gustar, ocurre en la decisión de ser. Eres el fuego que olvidaste, el lobo que domesticaron, el mar que confundieron con charco, pero tu esencia sigue ahí. No necesita ser creada, solo necesita ser liberada. Y si alguna vez dudas, si vuelves a sentirte perdido, si el viejo tú quiere volver, solo respira. Vuelve al cuerpo, vuelve al presente. Y recuerda, tú ya tienes todo, solo falta que lo habites. Camina sin pedir permiso. Habita tu espacio, respira como si cada latido tuyo valiera oro, porque lo vale, porque tú lo vales.